¿Me confirman, por favor, si pueden verlo? Sí, profesor, sí se puede ver. Ya, perfecto. Entonces, fíjense, esta semana, semana 8, vamos a trabajar el tema que lleva por título general Nociología o Teoría del Conocimiento. ¿Ya? Vamos a empezar con la definición de este término. La palabra nociología proviene de las voces griegas. Es preciso, considero, dar una definición de conocimiento, ¿no? Ya que vamos a hablar sobre el conocimiento, es necesario decir en qué consiste, ¿no? El conocimiento consiste en una representación adecuada de las cosas por parte del ser humano, ¿no? Es decir, eh, el hombre está en posesión de un conocimiento cuando la representación que tiene de un objeto se corresponde con él, o sea, con el objeto, ¿no? Desde esta perspectiva, diferentes elementos participan en todo acto cognoscitivo. ¿Cuáles son? El sujeto del conocimiento o el sujeto cognoscente. Eh, Cuando hablamos del sujeto cognoscente nos referimos al hombre que emplea dos facultades para conocer. ¿Cuáles son esas facultades? La razón y los sentidos, ¿correcto? En segundo término tenemos al objeto cognoscible. El objeto cognoscible es cualquier objeto que se pueda conocer. Y finalmente tenemos a la representación, que es la imagen o idea del objeto, ¿no? Y que se constituye a partir del contacto entre el sujeto y el objeto, ¿no? En síntesis, los elementos del conocimiento, los elementos que participan en el acto del conocimiento son el sujeto, el objeto y la representación, imagen o idea del objeto, ¿correcto? Ahora, tal como manifesté, existen diferentes problemas sobre el conocimiento, eh, tales como el problema sobre la posibilidad del conocimiento, ¿no? El cual se expresa a través de la pregunta, ¿es posible conocer la realidad? O de una manera más abreviada incluso, ¿no? ¿Se puede conocer o no se puede conocer, ¿no? Al respecto se han planteado diversas tesis, como por ejemplo el dogmatismo, el escepticismo, y como una tesis intermedia, una tesis conciliadora, si se quiere, una tesis tercerista, la tesis criticista, ¿no? El dogmatismo sostiene que el conocimiento es absoluto, o sea, podemos conocer de manera absoluta, completa, totalmente al objeto, ¿no? Esto presupone que hay plena confianza en las facultades que el hombre emplea para conocer. ¿Cuáles son esas facultades? Ya dije que son la razón y los sentidos, ¿no? El escepticismo, que es una tesis antagónica al dogmatismo, sostiene que no podemos conocer, es decir, niega la posibilidad del conocimiento, ¿no? No podemos conocer. Eh, Esto presupone, pues, una plena desconfianza en la razón y los sentidos, que son las facultades que el hombre usa para conocer, ¿no? Ni los sentidos ni la razón son fiables desde la perspectiva escéptica, ¿no? Por lo mismo que no son fiables, no podemos conocer, ¿no? Y como les decía, una tesis intermedia, una tesis tercerista es la tesis criticista, que frente a la pregunta ¿podemos conocer? Responde, sí es posible conocer, pero solo parcialmente, es decir, solo conocemos el fenómeno, mas no conocemos a las cosas en sí mismas, ¿no? A las cuales Kant, que es el representante de esta postura, de esta tesis, llamó noumeno. Noumeno quiere decir cosa tal como es en sí misma, ¿correcto? Eh, el problema de la posibilidad del conocimiento entonces busca responder a las siguientes preguntas. ¿Qué podemos conocer?
hay límites para el conocimiento. ¿Cuál es ese límite? ¿Es posible o no un conocimiento objetivo de las cosas? Por ejemplo, el filósofo Immanuel Kant, en su obra Crítica de la razón pura, trató de determinar los alcances eh, del hombre para conocer, eh, pero también las limitaciones de la razón humana, es decir, hasta dónde podemos conocer, ¿no? Y estableció que nuestro conocimiento de la realidad es parcial, dado que solo conocemos los fenómenos, más no a las cosas tal como son, ¿no? El noumeno, que quiere decir cosa como es en sí misma, es incognoscible según la perspectiva kantiana, ¿no? Al respecto, el dogmatismo, el escepticismo y el criticismo son posturas o tesis nociológicas que buscan responder a estas preguntas, ¿correcto? Bueno, a continuación voy a desarrollar, ¿no?, de una manera más pormenorizada estas tesis, ¿correcto? La palabra dogmatismo proviene del término dogma. ¿Qué cosa es un dogma? Un dogma es una verdad o un principio cuya verdad se acepta sin cuestionamiento alguno, ¿no? Repito, dogma es un principio que, cuya verdad aceptamos sin cuestionarnos, ¿no? Hay dogmas en la religión, claro está, pero también en otros campos, ¿no? Eh, como por ejemplo en la sociología, ¿no? En, en la ciencia y por supuesto en la filosofía, ¿no? Hay filosofías, o en todo caso, este, posturas dogmáticas, ¿no? Planteamientos dogmáticos dentro de la filosofía, ¿no? El dogmatismo sostiene que sí es posible conocer las cosas sin ninguna limitación, ¿no? O sea, podemos conocer las cosas tal como son, ¿no? De manera completa, total, ¿no? El hombre es capaz de conocer las propiedades o características de los objetos de manera absoluta, de manera objetiva, ¿no? Eh, lo cual presupone una plena confianza en las facultades del sujeto para conocer la realidad, ¿no? No existe desconfianza en torno a la razón, en torno a las posibilidades de los sentidos para conocer, ¿no? Eh, Podría decirse que el dogmatismo es hasta cierto punto eh, una postura ingenua, ¿no? Es una postura ingenua porque eh, no duda de las facultades que el hombre emplea para conocer, no duda de las capacidades del hombre para conocer, ¿no? Es más, en cierto sentido podría decirse que el dogmatismo es una actitud antifilosófica, porque la filosofía es por naturaleza crítica, ¿no? Cuestionadora, ¿no? Sin embargo, la actitud dogmática, pues, supone, ¿no? Un comportamiento pasivo, ingenuo, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los representantes de esta tesis? Tales de Mileto en la antigüedad y Descartes en la etapa moderna, ¿correcto? Eh, Luego tenemos el escepticismo, ¿no? La palabra escepticismo proviene del griego skepsis, que quiere decir duda, ¿correcto? Quiere decir duda. El escéptico eh, es aquel que duda de, de que podamos conocer, eh, duda de las facultades que el hombre emplea en el acto del conocimiento, ¿no? Eh, de la palabra skepsis deriva skeptikoi o skeptikos, que quiere decir escéptico, ¿no?
Esta corriente considera que el sujeto no puede aprehender el objeto. Es decir, no es posible obtener un conocimiento absoluto y seguro de las cosas, ¿no? Por lo tanto, el ser humano solo puede tener opiniones y creencias. O sea, el hombre no puede emitir juicios, ¿no? El hombre no puede decir eh, con certeza la Tierra es redonda o esto es así, ¿no? Eh, lo, lo correcto en todo caso es decir, me parece, con cautela, me parece que esto es así, ¿no? Entonces, el ser humano solamente puede tener opiniones y creencias, lo cual se debe a que no hay plena confianza en la razón ni en los sentidos, ¿no? Esta desconfianza escéptica en los sentidos y en la razón proviene, pues, de la constatación de que, en efecto, a veces los sentidos, pues, nos engañan, ¿no? Eh, ¿Quién de nosotros en alguna oportunidad no ha sido víctima de sus sentidos, en tanto que ha sido engañado por ellos, ¿no? O sea, llegas a casa de noche, tarde, ¿no? Y en la penumbra, ¿no? En la oscuridad de tu casa te parece ver un hombre y cuando prendes la luz en realidad te das cuenta que es un saco que está colgado en un perchero, ¿no? Pero ya te pegaste el susto, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, los sentidos a veces nos engañan, ¿no? Este, nos hacen percibir ilusiones, ¿no? Como la que he mencionado, ¿no es cierto? En otras ocasiones, la ingesta de cierto tipo de sustancias, ¿no? Como por ejemplo el consumo excesivo de alcohol o de otras drogas, ¿no? Te puede, te puede, te puede hacer tener alucinaciones, te puede hacer alucinar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una ilusión y una alucinación? Eh, que en la ilusión hay un objeto que es confundido. O sea, la ilusión proviene de la distorsión de un objeto. Pero en la alucinación no hay tal objeto, porque, por ejemplo, eh, el consumo abusivo de alcohol o de otras drogas, les decía, te puede hacer ver cosas donde no hay nada, ¿no? ¿Entiendes? Eh, o por ejemplo, ¿no? El hambre, la sed, ¿no? Eh, te puede también hacer alucinar, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Los sentidos, entonces, en ocasiones nos engañan, ¿no? Como también la razón, ¿no? La razón también puede equivocarse, ¿no? Entonces, ahí está, pues, el origen de la desconfianza de los escépticos, ¿no? Los escépticos desconfían de las facultades que el hombre utiliza para conocer, ¿no? De esta manera, los sentidos pueden captar datos imprecisos y limitados, mientras que es posible que la razón se equivoque, ¿no? La razón se equivoca. Hay dos clases de escepticismo. El radical o absoluto, que tiene como representante a Pirrón de Elis, que es el fundador del escepticismo de la antigüedad, y el escepticismo relativista, cuyo representante es el filósofo Protágoras, un miembro eh, el más importante miembro del movimiento sufista, ¿no? Que polemizó con Sócrates. ¿Recuerda? Hablamos sobre ello, ¿no? El autor de la tesis del hombre mensura, el hombre como medida de todas las cosas, ¿no? Si ustedes me preguntaran, profe, ¿cuál es la diferencia entre el escepticismo radical de Pirrón y el escepticismo relativista de Protágoras? Bueno, yo les respondería que el escepticismo relativista este, sostiene pues que todo es relativo al hombre, ¿no?
En otras palabras, todo depende del cristal con el que se miren las cosas, ¿no? Todo es relativo al hombre, ¿no? No hay una verdad universal, es verdad, ¿no? No podemos conocer las cosas de manera general, universal, ¿no? Eh, pero en todo caso, no desestima la posibilidad de conocer, ¿no? No desestima, solo sostiene que no podemos conocer de manera completa, total, absoluta, ¿no? Eh, objetiva, si se quiere, ¿no? En cambio, el escepticismo radical, representado por Pirrón, sostiene pues que no podemos conocer nada, ¿no? ¿No es cierto? No se puede conocer nada, por lo que no podemos decir nunca esto es así, ¿no? O sea, no podemos emitir juicios, que es igual a decir no podemos hacer ninguna afirmación, solo podemos opinar, es decir, solo podemos decir me parece, creo que esto podría ser así, ¿no? Ahí está la diferencia entre uno y otro, ¿no? Ahora bien, este, les decía que el dogmatismo puede manifestarse en diferentes áreas de la vida cotidiana, la religión, la política y también la ciencia, ¿no? Por ejemplo, en la religión, aceptar la existencia de la Santísima Trinidad como una verdad incuestionable, sin necesidad de pruebas empíricas, es un dogma fundamental de la religión católica, ¿no? Eh, por otro lado, en la vida cotidiana, una persona que se niega a escuchar diferentes perspectivas sobre la crianza de los hijos, rechazando cualquier información que contradiga sus métodos u opiniones, incluso si proviene de fuentes confiables, da muestras pues de una actitud dogmática, ¿no? ¿No es cierto? Eh, fue un partido político que impone sus principios como la verdad absoluta, como la única verdad, cerrando la puerta a cualquier forma de debate o cuestionamiento racional, lo que puede llevar a la intolerancia, también pues expresa, ¿no? Una postura dogmática. Eso es lo que pasó, por ejemplo, con ciertos partidos políticos que hace algunas décadas en nuestro país decidieron alzarse en armas, declararle la guerra al Estado y bueno, pues este, iniciar pues la lucha armada, ¿no? Para conseguir sus objetivos políticos, ¿no? Daban muestras pues de un claro dogmatismo, ¿no es cierto? En la ciencia también puede estar presente el dogmatismo, ¿no? La ciencia no es ajena a esta actitud, ¿no? Por ejemplo, la creencia de que los miasmas, o sea, los malos olores, causaban enfermedades, ¿no? Ciertas enfermedades se asociaban con los malos olores en el siglo XIX, o sea, hace relativamente poco, ¿no? Fue un dogma científico que impidió la aceptación temprana de la teoría de los gérmenes, es decir, la teoría que sostiene pues que estas mismas enfermedades que algunos atribuían a la existencia de malos olores, en realidad eran provocadas por ciertos elementos patógenos, ciertos gérmenes, virus, bacterias, etcétera, ¿no? ¿Cierto? Hasta que, bueno, la evidencia se fue acumulando en el curso del tiempo y se impuso de manera abrumadora, ¿no es cierto? Eh, miren, el dogmatismo se ve incluso en las relaciones personales. Por ejemplo, cuando alguien asume que su visión del mundo es la única correcta y no se abre a la posibilidad de que existan otros puntos de vista válidos en una conversación o en una discusión, ¿no? Bueno, en esencia, el dogmatismo impide el progreso del conocimiento y la discusión abierta al suponer que ya se posee la verdad absoluta e inmutable, ¿no? O sea, el dogmatismo es un freno, ¿no es cierto? Es un freno
para el progreso en el conocimiento, ¿no es cierto? Ya que se presupone que poseemos la verdad absoluta e inmutable, ¿no? Nos cierra las puertas, ¿no? Nos quita la posibilidad de todo debate, todo diálogo, ¿cierto? Ahí está, pues, la cosa, ¿no? Por otro lado, el escepticismo eh, también se manifiesta en diferentes ámbitos, ¿no es cierto? A diferencia del dogmatismo que acepta verdades incuestionables, el escepticismo exige pruebas, evidencia empírica o demostraciones lógicas antes de aceptar una afirmación como cierta. Eh, Existen diferentes tipos de escepticismo, ya lo dije, ¿no? Que se manifiestan en el campo científico, en el campo filosófico, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en la ciencia, el escepticismo cuestiona las afirmaciones que carecen de evidencia empírica, basándose en el método científico, ¿no? En el aspecto filosófico, el escepticismo postula que el conocimiento objetivo es imposible, ¿no? Que el conocimiento objetivo es imposible, ¿no? Eh, el escepticismo es una actitud común, ¿no? Es útil en la vida diaria en contextos profesionales, pero el problema es cuando este, nos vamos al extremo, ¿no? Porque como ya dije, pues el escéptico eh, en su grado más extremo o en su posición, en su postura más extrema, dice pues que no podemos conocer nada, ¿no es cierto? O niega la posibilidad de un conocimiento objetivo, pues, ¿no? Eh, una persona que es escéptica ante las afirmaciones de su gobierno, por ejemplo, sobre los resultados económicos que éste viene obteniendo, o el desarrollo de una guerra, no acepta la versión oficial inmediatamente, sino que busca diversas fuentes y datos para verificar la veracidad de la información, ¿no? Eh, el escepticismo científico también es importante para cuestionar afirmaciones paranormales que provienen desde pseudociencias como la astrología, ¿no? O para dudar de la eficacia de esos remedios milagrosos que no tienen sustento en datos observables ni estudios revisados por pares, ¿no? Un científico escéptico exigirá pruebas rigurosas antes de aceptar tales afirmaciones, ¿cierto? Bueno, como dije entonces, el escepticismo es una herramienta intelectual útil que fomenta el pensamiento crítico y la búsqueda de pruebas en contraste con la aceptación acrítica propia del dogmatismo. Sin embargo, el escepticismo tiene también un aspecto criticable, ¿no? Y es que niega la, eh, el logro del conocimiento objetivo. Peor aún, sostiene que no podemos conocer, ¿no? Este, entonces ahí está, digamos, digamos, el punto criticable del escepticismo, ¿no? En relación con estas posturas tenemos la postura criticista, ¿no? La postura criticista que es, como dije, pues una tesis intermedia de conciliar el punto de vista dogmático y el punto de vista escéptico, ¿no? Criticismo es el nombre que se le da a la filosofía de Kant, es el nombre con el que se conoce la teoría nociológica desarrollada por el filósofo Immanuel Kant, ¿correcto? Esta postura busca superar a las tesis anteriores y plantea que el conocimiento sí es posible, pero no es completo. O sea, el conocimiento que el hombre posee acerca de la realidad es parcial, no es total. No solo conocemos una parte de las cosas. No conocemos a las cosas tal como son en sí mismas, ¿no?
El sujeto solo puede conocer el objeto tal y como se aparece, es decir, solo conocemos el fenómeno de las cosas, y no tal y como efectivamente es, ¿no? Al cual Kant llamó noumeno. Noumeno quiere decir cosa en sí misma, ¿no? Entonces, el mundo, cognitivamente hablando, ¿no? El mundo del hombre es un mundo de fenómenos, solo conocemos los fenómenos, ¿no? La palabra fenómeno proviene del griego phainomeno, que quiere decir lo que se presenta a mis sentidos, lo que aparece ante mis sentidos, lo que puedo captar con mis sentidos, ¿no? Es decir, puedo captar el color, puedo captar el sabor, puedo captar el olor, puedo captar la textura, ¿no? De los cuerpos, ¿no? Eso puedo conocer, pero las cosas tal como son, o sea, no puedo llegar a la esencia de las cosas, ¿no? A las cosas tal como son en sí mismas, ¿no? El conocimiento es posible en tanto que el sujeto posee condiciones a priori. A priori quiere decir antes de la experiencia, sin que intervenga la experiencia, eh, ¿no? Entonces, el conocimiento es posible en tanto que el sujeto posee condiciones a priori que le permiten ordenar los datos sensibles, pero estas facultades son limitadas. Claro, o sea, según Kant, este, nosotros conocemos gracias a que nuestros sentidos nos proporcionan información sobre el objeto, ¿no? Los sentidos cumplen esa labor, ¿no? Nos proporcionan información sobre el objeto, información en torno al color, al olor, al sabor del objeto. Pero esa información, ¿no? Llega, ¿no es cierto?, al entendimiento de manera caótica, ¿no? Entonces, ahí la razón interviene con su labor ordenadora, ¿no? Según Kant, la razón está estructurada de tal manera que cuando conoce, impone sobre el objeto eh, el espacio y el tiempo, es decir, sus intuiciones puras, ¿no? El espacio y el tiempo, pero también ciertas categorías, ¿no? Como por ejemplo la categoría de sustancia, de causalidad, de unidad, de pluralidad, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Con las que ordena esa información y las convierte en un conocimiento, ¿no? Con eso construye el conocimiento, ¿no? Entonces, así es como conoce el hombre según Kant, ¿no es cierto? Eh, el criticismo entonces es una doctrina desarrollada por Immanuel Kant que busca examinar y establecer los límites del conocimiento humano, ¿no? A diferencia del dogmatismo que acepta verdades sin cuestionamiento y el escepticismo que duda de la posibilidad del conocimiento, el criticismo adopta una postura intermedia y reflexiva, ¿no? Confía en la razón humana, pero exige un análisis riguroso de sus capacidades y limitaciones antes de aceptar cualquier afirmación, ¿no? Como ya dije, el criticismo sostiene que el conocimiento es posible, pero no de forma absoluta, no de forma completa, no de forma metafísica, ¿no? Eh, el criticismo exige un análisis riguroso del objeto. Nada se acepta sin un examen previo. La actitud debe ser reflexiva y crítica, preguntando por los motivos y fundamentos de las creencias, ¿no? El objetivo del criticismo era eh, poder determinar hasta dónde la razón humana puede conocer, o sea, determinar cuáles son las posibilidades de conocimiento objetivo del hombre, ¿no? Pero a la vez determinar cuáles son las limitaciones, cuáles son los límites del conocimiento humano, ¿no?
Kant concluyó que solo podemos conocer los fenómenos, o sea, las cosas como se nos presentan, ¿no? A través de la experiencia, ¿no? Pero no los nómenos, o sea, no podemos conocer los nómenos. El nómeno es incognoscible, ¿no? El nómeno es la cosa en sí, o la esencia última de la realidad, ¿no es cierto? Muy bien, hasta ahí todo claro, jóvenes. Muy bien. Bueno, el otro problema que vamos a estudiar a continuación es el relativo al origen del conocimiento, ¿no? Problemas sobre el origen del conocimiento, pero antes me gustaría que veamos un pequeño video, ojalá que se pueda. Bueno, vamos a tratar, porque dicen que no hay, no hay peor cosa que la que no se hace. A ver, vamos a tratar. Ojalá que se pueda. A ver. ¿Pueden verlo? ¿Me confirman, por favor? Ya me dicen si pueden oírlo también, ¿ya? A ver. ¿Se puede oír? Sí. Ya, perfecto. Kant nació en Königsberg, una ciudad de Prusia, en el siglo XVIII, siglo de la Ilustración. Resumiremos lo que es la Ilustración con una frase kantiana. Sapere aude. Atrévete a pensar por ti mismo. Ya eres mayor de edad, al menos intelectualmente hablando, no necesitas que te digan lo que tienes que pensar. Antes de seguir, quiero aclararos que las obras de Kant estaban dirigidas a los filósofos profesionales. Este vídeo va a ser un poco difícil de asimilar. Kant se dio cuenta de que la ciencia avanza y se alcanzan determinados consensos. Es decir, que toda la comunidad científica está de acuerdo en algunas cosas, mientras que en la metafísica parece que caminamos entre las tinieblas. Cada uno cree una cosa diferente. Él se preguntó, ¿será posible que la metafísica sea una ciencia? El primer paso, lógicamente, será saber qué es una ciencia y qué requisitos son necesarios para que un juicio sea considerado científico. Lo que hará Kant será clasificar los juicios. En primer lugar, vamos a ver los juicios analíticos. Si digo los calvos han perdido el pelo, el predicado han perdido el pelo ya está incluido en el sujeto. ¿Qué es un calvo? Alguien que ha perdido el pelo. Podríamos sustituir calvos por los que han perdido el pelo y la frase quedaría así: los que han perdido el pelo han perdido el pelo. Vemos claramente cómo el predicado se encuentra contenido en el sujeto. A modo de fórmula mnemotécnica voy a poneros esta foto. Hace tiempo se hizo viral esta foto porque algunos veían en ella algo anal, mientras que otros veían un calvo. En la foto no hay más que un calvo que ha perdido el pelo. Y este juicio, como hemos visto, es analítico. Los juicios analíticos no aumentan nuestros conocimientos, son juicios simplemente explicativos. Hay otro tipo de juicios en los que sí aumenta nuestro conocimiento, los juicios sintéticos. En los juicios sintéticos, el predicado no está incluido en el sujeto. Por ejemplo, el calvo lleva puesto un peluquín. A diferencia del caso anterior, aquí sí que aumenta nuestro conocimiento. Acabamos de descubrir
que este señor lleva puesto pelo sintético. El calvo lleva puesto un peluquín o pelo sintético, dado que aumenta nuestro conocimiento y el predicado no está incluido en el sujeto, es un juicio sintético. Además de analíticos o sintéticos, los juicios pueden ser a priori o a posteriori. A priori significa en latín previo a, refiriéndonos a que son previos a la experiencia. Y a posteriori significa posterior a, refiriéndonos a que son posteriores a la experiencia. Normalmente, los juicios analíticos, los que no aumentan nuestro conocimiento, son a priori, y los sintéticos, los que sí aumentan nuestro conocimiento, son a posteriori. Fijémonos en los ejemplos de antes. En el juicio, los calvos no tienen pelo, es equivalente a decir, por ejemplo, los altos no son bajos o los gordos no son flacos. No necesitamos recurrir a la experiencia para saber si es verdadero. El propio principio de no contradicción es suficiente para determinar su verdad, ya que todos sabemos que no podemos ser una cosa y la contraria al mismo tiempo. En los juicios a posteriori sí necesitamos recurrir a la experiencia para saber si son verdaderos o no. Cuando antes afirmé el calvo lleva puesto un peluquín, ¿cómo podéis estar seguros de que esto es cierto? La única forma es mediante la experiencia. Si tiramos del pelo y nos quedamos con el peluquín en la mano, habremos comprobado que el juicio sintético a posteriori era cierto. Kant cree que los juicios propios de la ciencia deberían de aumentar nuestros conocimientos, como los juicios sintéticos, pero si son a posteriori, tendríamos un problema, ya que tendríamos que comprobar empíricamente cada juicio, y la ciencia se caracteriza precisamente por ser un saber universal y necesario que no admite excepción alguna. ¿Cómo puede Kant solucionar esta dificultad? Pues mediante la siguiente novedad. Los juicios de la ciencia deben de ser sintéticos y a priori. De este modo conseguimos lo que queríamos, que aumenten nuestro conocimiento y que sean universales y necesarios, de tal modo que no tenemos que recurrir a la experiencia para comprobar su veracidad. Kant pone como ejemplo el siguiente juicio. La línea recta es la más corta entre dos puntos. El predicado no está contenido en el sujeto, por tanto es un juicio sintético, y es a priori porque no nos hace falta la experiencia para comprobarlo. Kant se percata en este momento de que la metafísica es imposible como ciencia, aunque también dirá que es inevitable como tendencia, es decir, que es normal que queramos saber cosas que están más allá de los límites de nuestra razón. El giro copernicano en Kant. Recordaréis que Copérnico se percató de que era un error considerar que la Tierra se encontraba estática en el centro del universo. La Tierra no está estática, estamos flotando en el universo y moviéndonos alrededor del Sol. De igual modo, antes de Kant, muchos filósofos creían en lo que vamos a conocer como realismo ingenuo, es decir, que somos capaces de capturar las propiedades de un objeto tal y como son y transferirlas a nuestra conciencia. Por ejemplo, aquí tenéis un teléfono de color aparentemente rojo. Un realista ingenuo creería que el rojo es una propiedad que se encuentra en el objeto y yo me limito a hacer una copia exacta de ese objeto en mi conciencia. Kant se percata de que esto no es tan sencillo. Fijaos en una cosa, el teléfono que nosotros percibimos rojo, un perro que tiene otra configuración cognitiva, podría percibirlo en escala de grises, y una abeja, que por cierto es capaz de distinguir colores ultravioleta, vería el rojo de color negro. En Latam, los sabores del Perú nos inspiran a volar. Con sus ingredientes y Vaya lío, ¿no? Entonces, ¿el teléfono de qué color es? ¿Rojo, gris, negro? Kant diría que los colores no son una propiedad del objeto en sí mismo, el noumeno, sino que el propio entendimiento es una actividad configuradora de la realidad. Lo sé, es un poco complicado. Digamos que tenemos una especie de filtros o de molde y solo somos capaces de percibir la realidad a través de esos filtros o de ese molde. No podemos saber cómo es el mundo en sí, solo podemos saber cómo se nos aparece a nosotros. Las cosas tal y como se nos aparecen es lo que Kant denominará fenómenos. La pregunta correcta ya no es ¿cómo es el objeto?, sino ¿cómo conozco el objeto? ¿Cómo se me aparece el objeto? Kant logró una síntesis entre racionalismo y empirismo. Kant le dijo a los racionalistas y a los empiristas: chicos, no os peleéis que los dos tenéis parte de razón.
Es cierto que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero no por eso procede todo él de la experiencia. Además de racionalismo y empirismo, hay otra posibilidad que Kant denominará conocimiento crítico. El conocimiento crítico afirma que los límites de nuestro conocimiento es conveniente situarlos donde llega la experiencia sensible. Hasta aquí está de acuerdo con los empiristas, pero añade que existen algunos conceptos previos en nuestro entendimiento que no provienen de la experiencia. Esta especie de filtros o moldes a través de los cuales percibimos la realidad. Pregunta: ¿qué tipos de juicios existen y cuáles son los propios de la ciencia? Bueno, entonces voy a volver a compartir mi documento para seguir. Espero que el video nos haya ayudado un poco a entender mejor la teoría del conocimiento de Kant, llamada también criticista. Bueno, como conclusión de lo que he dicho hasta aquí, podemos señalar que la conclusión central de Kant es que solo podemos conocer el fenómeno, la realidad tal como se nos aparece, pero que está moldeada y estructurada por nuestras propias facultades cognitivas, como son el espacio, el tiempo y las categorías, ¿no? No podemos conocer el nómeno o la cosa en sí, el nómeno es incognoscible, ¿no? Es decir, el nómeno es la realidad objetiva e independiente de nuestra percepción, ¿no? La realidad objetiva e independiente de nuestra percepción, ¿no? Por ejemplo, Dios es un nómeno, el alma vendría a ser un nómeno, son incognoscibles según Kant, ¿no? Porque están más allá de de nuestra experiencia sensible, ¿no? Por eso es que Kant rechazó la metafísica y se opuso a esos filósofos metafísicos que sostenían que es posible demostrar racionalmente la existencia de Dios o que hablaban, ¿no?, sobre la inmortalidad del alma, ¿no? Querían demostrar la inmortalidad del alma. Bueno, Kant sostiene que estos filósofos se saltan a la garrocha los pasos del conocimiento, ¿no? Para Kant primero intervienen los sentidos y luego la razón, y no nos podemos saltar ese orden, ¿no? Pero los filósofos metafísicos que trataban de demostrar racionalmente la existencia de Dios o la inmortalidad del alma, querían, repito, ir de frente al nómeno, ¿no? Pero acabo de decir que el nómeno es una realidad objetiva e independiente de nuestra percepción, por lo tanto es incognoscible, no podemos conocerlo. Nosotros solo podemos conocer aquello que se encuentra dentro de los límites de nuestra experiencia, ¿no? El conocimiento humano es, por tanto, válido y objetivo dentro de los límites de la experiencia posible, pero es imposible conocer la esencia última de la realidad a través de la razón pura, ¿no? Eso es lo que dice Kant, ¿no? Muy bien, entonces espero haber sido claro. Vamos a pasar al otro problema, que es el problema sobre el origen del conocimiento. Jóvenes, hasta aquí, lo que hemos expuesto en esta parte, todo está claro. Por favor, me gustaría su opinión, su apreciación. ¿Todo está claro? Sí, profe. Ya, perfecto. Muchas gracias por su participación. El otro problema sobre el que se reflexiona en materia de teoría del conocimiento es el relativo al origen del conocimiento, ¿no? El cual se expresa con la pregunta: ¿dónde se inicia el conocimiento? ¿De dónde surge el conocimiento, ¿no? Al respecto se han planteado diversas tesis. Entre estas tenemos la tesis racionalista, que sostiene que la razón es la fuente
del conocimiento porque contiene ideas universales, ¿no? Es decir, solo podemos conocer de manera racional, de manera necesaria, de manera universal con la razón, ¿no? Solo podemos conocer de manera necesaria, de manera universal con la razón, ¿no? El empirismo, que es la tesis contraria, sostiene que todo conocimiento surge de la experiencia, es decir, del contacto directo con la realidad a través de los sentidos, ¿no? A propósito, el filósofo inglés John Locke, que es el padre del empirismo moderno, en algún momento manifestó que no hay nada en nuestra razón que no haya pasado antes por nuestros sentidos. Repito, no hay nada en nuestra razón que antes no haya pasado por nuestros sentidos, ¿no? Dando cuenta con ello de que todo conocimiento procede de la experiencia o surge con la experiencia, ¿no? O a partir de la experiencia. Ahora bien, una tesis intermedia o tercerista es la tesis criticista, cuyo representante ya sabemos que es Kant, ya lo dije, ¿no? El criticismo sostiene que tanto la razón como los sentidos constituyen el conocimiento. Claro, Kant criticó al racionalismo y al empirismo por su reduccionismo, ¿no? Ya que el racionalismo reducía toda la razón y el empirismo reducía el origen a la experiencia. Pero a su vez Kant sostuvo que el racionalismo y el empirismo son tesis no solo antagónicas, sino excluyentes, ¿no? O sea, uno se excluye al otro. Concluyó que en el conocimiento o en el proceso de constitución del conocimiento participan necesariamente los sentidos y la razón, ¿no? La razón y los sentidos en el acto de constitución del conocimiento son indesligables, ¿no? No se pueden separar, ¿no? Entonces, el problema del origen del conocimiento pretende responder a la pregunta ¿dónde se inicia el conocimiento? Es decir, busca explicar la fuente del conocimiento. Como ya dije, existen diferentes posturas, ¿no? Por ejemplo, la postura racionalista, de acuerdo con la cual la fuente del conocimiento universal, objetivo y necesario es la razón y no los sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos son fuente de error, son fuente de confusión. Quiero que recordemos lo que les manifesté cuando hablábamos sobre Platón. ¿Recuerdan? Yo les dije que para Platón eh, el conocimiento consiste en la aprehensión de una idea. O sea, conocemos cuando captamos la idea de algo, ¿no? Pero esto se logra únicamente con la razón. Platón desconfiaba de los sentidos, es más, despreciaba los sentidos porque son fuente de error, ¿no? Porque con los sentidos solo podemos captar lo aparente, más no lo esencial. Lo esencial está en la idea de las cosas, ¿no? Ahí está lo universal, lo esencial, ¿no? En la idea, ¿no es cierto? Y de la misma forma, Descartes opinaba sobre los sentidos, ¿no? Despreciaba los sentidos. Vuelvo a repetir porque para Descartes los sentidos son fuente de error, de confusión, ¿no es cierto? Eh, porque con los sentidos solo se capta lo aparente, más no lo esencial, ¿no? Entonces, según los filósofos racionalistas, la fuente del conocimiento universal, objetivo y necesario es la razón y no los sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos son fuente de error y de confusión. Solo la razón humana puede descubrir ideas verdaderas, universales, necesarias y evidentes, desde las cuales es posible deducir el resto de conocimientos propios de la ciencia y de la filosofía. Por ejemplo, Descartes, ¿no? Que era también un gran matemático, ¿no?
y que por ello decía que el modelo de conocimiento por excelencia es el modelo matemático. ¿Por qué? Bueno, por su precisión, por su rigor, por su exactitud, ¿no? Entonces, él quería que el modelo matemático de conocimiento se aplicara en cualquier campo, ¿no? En la ciencia, en la filosofía, ¿no? Para él el modelo de conocimiento perfecto era el geométrico, ¿no? Por ejemplo, en la geometría partimos de axiomas para llegar a nuevos conocimientos. De la misma forma, cuando conocemos cotidianamente, decía, eh, partimos de nuestras ideas innatas, que son ideas que están en nosotros desde que nacemos, ¿no? Las ideas innatas son el punto de partida del conocimiento. ¿Dónde están en nuestra razón desde que hemos nacido? Y a partir de esas ideas vamos deduciendo nuevas ideas, nuevos conocimientos, ¿no? Así es como conocemos, según Descartes, ¿no? Entonces, la razón humana puede descubrir ideas verdaderas, universales, necesarias y evidentes, desde las cuales es posible deducir el resto de conocimientos propios de la ciencia y la filosofía. Estas ideas son innatas, es decir, están en la razón humana antes de toda experiencia, y a esta postura se le conoce como innatismo, ¿no? ¿Quiénes son los representantes del racionalismo? Los representantes son Platón, Descartes, claro está, y también el filósofo Gottfried Leibniz, ¿no? Son los representantes del racionalismo, ¿no? Eh, entonces, como vuelvo a repetir, el racionalismo es una corriente que es opuesta al empirismo y que sostiene que la razón es la fuente principal de todo conocimiento verdadero, independiente de la experiencia sensorial, ¿no? Para los racionalistas, el conocimiento verdadero, auténtico, se adquiere de manera a priori, es decir, antes o independientemente de la experiencia, antes de la observación del mundo físico, ¿no? Eh, los racionalistas piensan que nuestros sentidos nos engañan, como ocurre con las ilusiones ópticas, ¿no? Por lo que la experiencia sensorial no es una garantía, no es una base segura para un conocimiento universal y necesario, ¿no? En su lugar proponen la teoría del innatismo, que sostiene que nacemos con ciertas ideas, principios o capacidades lógicas ya intrínsecas en nuestra mente. El proceso de conocer no es tanto adquirir información del exterior, sino llegar a descubrir estas verdades innatas mediante la deducción lógica, la intuición intelectual y también con el razonamiento, ¿no? Descartes, Leibniz defendieron que estas ideas innatas actúan como los primeros principios a partir de los cuales se puede deducir lógicamente todo el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, la verdad de que 2 más 2 es igual a 4, o que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, se capta a través de la razón pura, no de la experimentación. Yo no necesito que nadie me demuestre que 2 más 2 es igual a 4. Me basta con un simple análisis de mi razón, ¿no? No es necesario medir tampoco físicamente 100 triángulos para saber que la regla es universalmente cierta, ¿no? Muy bien. Eh, por otro lado, para el empirismo, la fuente del conocimiento es la experiencia, ¿no? Todo conocimiento es resultado de los datos que los sentidos proporcionan al sujeto al tener contacto con la realidad. La mente del ser humano al nacer es como una tabula rasa, es decir, como una tabla en blanco, como una hoja en blanco, en la cual se van imprimiendo, se van escribiendo ideas por medio de la experiencia, ¿no?
De esta manera, el empirismo niega la existencia de las ideas innatas, ¿no? El empirismo niega la existencia de las ideas innatas, ¿no? Los principales representantes del empirismo fueron los filósofos John Locke y también el filósofo escocés David Hume, a los cuales hemos conocido en su momento al menos un poco acerca de ambos, ¿no? El empirismo entonces es una teoría filosófica opuesta al racionalismo, que sostiene que la experiencia sensorial es la única fuente válida y el fundamento de todo conocimiento, ¿no? Para los empiristas no existen ideas innatas, ¿no? La mente humana al nacer es una tabula rasa, una página en blanco, que se va llenando con la información obtenida a través de los sentidos, es decir, a través del oído, de la vista, el olfato, el gusto, etc. El conocimiento se deriva de la observación y la experimentación, ¿no? Para el empirismo, el conocimiento sigue estos pasos, ¿no? Primero tenemos una sensación, o sea, recibimos datos sensoriales del mundo externo, luego una percepción, o sea, organizamos estas sensaciones en percepciones conscientes, y luego podemos hacer una reflexión, una inducción. A partir de la repetición de experiencias similares, formulamos ideas y conceptos más complejos, ¿no? ¿No es cierto? Eh, los filósofos empiristas, o en todo caso los partidarios del empirismo filosófico, argumentan que el empirismo se manifiesta claramente en la vida cotidiana y es la base del método científico moderno. Por ejemplo, eh, aprender a caminar, ¿no? Sería un, un ejemplo a favor del empirismo, ¿no? Un bebé no aprende a caminar mediante un manual o un razonamiento lógico, sino a través de prueba y error, observación y práctica, es decir, mediante la experiencia directa y sensorial, ¿no? O por ejemplo, saber que el fuego quema. Un niño aprende esta verdad no porque sea una idea innata, sino por la experiencia sensorial del dolor al tocar o acercarse al fuego, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Esos son ejemplos obviamente de la vida cotidiana, pero también podríamos considerar otros ejemplos relacionados con la ciencia, ¿no? En la que el método científico se fundamenta en gran medida con el empirismo, ¿no? Eh, Requiere que toda hipótesis o teoría sea verificada mediante la observación y la experimentación, ¿no? Ya sabemos que la hipótesis es una respuesta probable frente a un problema. Por ejemplo, si el problema es eh, saber si todos los cuerpos se dilatan con el calor, ¿no? Y nuestra hipótesis es que todos los cuerpos se dilatan con el calor, todos los cuerpos, ¿no? Todos los cuerpos se dilatan. Entonces, para eso tenemos que hacer un pequeño experimento, ¿no? Para probar nuestra hipótesis, ¿no? Bueno, en la ciencia, como les decía, hay innumerables ejemplos, ¿no? A favor del empirismo. Por ejemplo, el descubrimiento de la gravedad. Aunque Newton usó las matemáticas, usó, su punto de partida fue la observación empírica de la caída de objetos, ¿no? Lo mismo que los médicos e investigadores se basan en ensayos clínicos rigurosos y datos empíricos para determinar la eficacia y seguridad de los tratamientos y vacunas. Un medicamento no se acepta porque la lógica diga que debe funcionar, sino porque la evidencia empírica, a través de la observación de los pacientes, demuestra que funciona, ¿cierto? Entonces, así es como eh, los empiristas abonan en favor de su posición, ¿no? O alimentan, fundamentan su postura, ¿no? Ahora bien, frente a estas tesis tenemos lo que sostiene el criticismo. Como les decía, el criticismo es el nombre con el que se conoce a la filosofía
o a la teoría del conocimiento de Kant, ¿no? Que es una tesis que considera que las fuentes del conocimiento son los sentidos, ¿no? Y la razón. Los sentidos brindan datos sobre el objeto. La razón organiza esos datos y construye el fenómeno, ¿no? Eso es lo que sostiene Kant, ¿no? En el conocimiento participan necesariamente los sentidos y la razón, ¿no? Todo conocimiento comienza con los sentidos, ¿no? Pero termina con la labor que realiza la razón. Los sentidos aportan información del objeto y la razón lo que hace es ordenar esa información, ¿cierto? Es decir, eh, con esa información constituye, eh, construye el fenómeno, construye un conocimiento, ¿no? Esta tesis pretende la unión y superación del racionalismo y el empirismo. Claro, ya les dije que para Kant, tanto el racionalismo como el criticismo eran reduccionistas y posiciones excluyentes, ¿no? Kant sostiene que, aunque todo conocimiento proviene de la experiencia, es solo gracias a la razón, solo gracias a la razón que estos datos obtenidos se ordenan, ¿no? A propósito, eh, Kant decía que aunque todo conocimiento surge de la experiencia, no todo conocimiento proviene de ella, ¿no? O sea, aunque todo conocimiento comienza con la experiencia, no todo conocimiento proviene de ella. Claro, o sea, en la razón, pues hay ciertos elementos que participan en el acto del conocimiento, el espacio, el tiempo y las categorías de unidad, pluralidad, sustancia, causalidad, etcétera, todo eso están en la razón, ¿no es cierto? En otras palabras, en el proceso del conocimiento, los sentidos y la razón son indesligables, ¿no? La razón nos proporciona un conocimiento universal y necesario. Así también ella nos hace dar cuenta que conocemos el fenómeno y no el no, ¿no? ¿Quién es el representante de esta postura? Ya dije nuevamente que es Immanuel Kant, ¿no? ¿No? Del que hemos visto un videíto hace unos momentos, ¿no? Hay una frase de Kant que es muy interesante. Él decía que los pensamientos sin contenido, o sea, sin experiencia, ¿no? O lo que es lo mismo, ¿no? La razón sin la experiencia es vacía. La razón sin la experiencia es vacía. Pero a la vez decía, ¿no? Que la experiencia sin la razón es ciega. O sea, es lo mismo que decir los pensamientos sin contenido, que es igual a experiencia, son vacíos. Las intuiciones, que es igual a decir sensaciones, sin conceptos, o sea, sin razón, son ciegas. Dando a entender, pues, que en el conocimiento la participación de los sentidos y la razón es necesaria e indesligable, no podemos separar, ¿no? Eh, el criticismo establece que el conocimiento objetivo, ¿no? Se origina de la siguiente manera, ¿no? El conocimiento objetivo, que él llamaba conocimiento sintético a priori, ¿no? Que es el conocimiento de la ciencia, ¿no? Eh, Sigue el siguiente orden, ¿no? Primero tenemos el papel de la experiencia, ¿no? La experiencia sensorial, los sentidos proporcionan la materia del conocimiento. Sin sensaciones no habría nada sobre lo que pensar. Todo conocimiento comienza con la experiencia, ¿no? Y el segundo paso es el rol que cumple la razón, ¿no? La razón y las estructuras innatas de la mente proporcionan la forma del conocimiento. Nuestra mente, nuestra razón posee filtros o moldes a priori, que tienen un carácter innato, o sea, previos a cualquier experiencia individual, ¿no? Por ejemplo, el espacio y el tiempo. Cuando tú conoces, lo primero que
haces es, bueno, interviene en tus sentidos proporcionándote información sobre el objeto que conoces. Luego la razón contextualiza ese objeto dentro de un espacio y un tiempo, porque como ya dije para Kant, el espacio y el tiempo pertenecen a la razón del sujeto. No están afuera del sujeto, sino el espacio y el tiempo están dentro de nosotros, en nuestra razón, ¿no? Eso es algo novedoso en Kant, ¿no? Para Kant la razón y el tiempo no son exteriores, sino están en nuestra razón, ¿no? Eh, no hay ningún conocimiento fuera del espacio y del tiempo, eso es imposible. Todo conocimiento se constituye dentro del espacio y del tiempo. Pero ya dije que el espacio y el tiempo son intuiciones que la razón este, envía al objeto para contextualizarlo, ¿no? Y al mismo tiempo, esos datos que provienen de los sentidos son ordenados por las categorías de la razón, ¿no? Repito, si Aristóteles habló sobre 10 categorías, Kant habla sobre 12 categorías, ¿no? 12 categorías, entre ellas la categoría de causalidad, sustancia, pluralidad, unidad, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como conclusión de lo que dice el criticismo kantiano, podemos decir que, según esta tesis, el conocimiento se origina en la experiencia, pero se funda en la razón, ¿no? No se puede obtener conocimiento solo pensando, ¿no? No se puede obtener conocimiento solo sintiendo o experimentando, ¿no? El conocimiento objetivo surge cuando la razón impone sus estructuras a priori, como por ejemplo el orden, el tiempo, la causalidad, a los datos que provienen de los sentidos. El resultado es el fenómeno, o sea, la realidad como la experimentamos, ¿no? Que es objetiva y universal para todos los seres racionales. La realidad tal como la experimentamos, que es objetiva y universal para todos los seres racionales. Y no la cosa en sí, el número, que es incognoscible, ¿no? Incognoscible, ¿no? Muy bien, jóvenes, ¿hasta ahí todo claro en relación a este problema? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar a exponer el último problema de esta noche, que es el problema de la verdad, ¿no? El problema de la verdad. Bueno, tradicionalmente se ha considerado que la verdad es la correspondencia que existe entre la idea y el objeto, ¿no? Entre la idea y el objeto. O sea, algo es verdadero cuando la idea que tenemos de ese algo se corresponde con ese algo en sí, ¿no? Eh, por ejemplo, si nosotros pensamos que la nieve es blanca, y en efecto la nieve es blanca, entonces eso es verdadero, ¿no? Claro, esa es la concepción tradicional de la verdad o verdad como correspondencia que vamos a estudiar a continuación. Pero vamos a ver, pues, que no es la única, ¿no es cierto? No es la única concepción de verdad o el único enfoque de verdad que existen, ¿no? Existen otros, ¿no? Como vamos a ver ahora, ¿no? Eh, la verdad como correspondencia es la teoría clásica de la verdad, la más aceptada o la más conocida, ¿no? Esta concepción sostiene que la correspondencia con un hecho constituye la naturaleza de la verdad. Es decir, que un juicio es verdadero cuando describe y se ajusta a los hechos, cuando se corresponde con los hechos, y es falso en caso contrario. ¿Quiénes son los principales representantes de esta teoría? Los defensores de esta teoría de la verdad como correspondencia. Aristóteles, Santo Tomás y el filósofo inglés Bertrand Russell, ¿no? Esta teoría presupone
la existencia de una realidad objetiva. O sea, si tú dices que la verdad es la correspondencia entre una idea y el objeto de la realidad al cual se refiere, entonces estás presuponiendo, tácitamente estás afirmando que existe una verdad, una realidad que existe independientemente de ti, o sea, del sujeto, ¿no? Entonces, esta teoría presupone la existencia de una realidad objetiva exterior al sujeto que éste intenta representar mediante sus juicios y enunciados. En este caso, la verdad se relaciona directamente con los objetos o hechos a los que nuestras representaciones van referidas y deben ajustarse fielmente. Por ejemplo, el enunciado "la mesa es roja" es verdadero cuando en realidad se da que la mesa es roja, ¿no? Eh, la verdad en este sentido es descriptiva, ¿no? ¿Por qué? Porque una afirmación es verdadera si describe con precisión cómo es el mundo real. Si digo que hay un gato sobre la alfombra, esta proposición es verdadera siempre y cuando en la realidad externa haya pues un gato que se encuentra sobre una alfombra, ¿no? ¿Entienden? Eh, o por ejemplo, la nieve es blanca es una afirmación que es verdadera siempre y cuando, ¿no? La propiedad de ser blanco corresponda a la sustancia nieve en la realidad física, ¿no? París es la capital de Francia, es una proposición verdadera porque el hecho en la geografía y en la política mundial es que la capital de Francia es París, ¿no? Esto corresponde a lo que dice el enunciado, ¿no? En resumen, la teoría de la correspondencia enfatiza que la verdad es una conexión con la realidad externa y su validez depende de que también nuestras afirmaciones se ajustan al mundo tal como es, ¿no? Muy bien, pero existen, como les decía, otros enfoques, otras teorías sobre la verdad. Así, por ejemplo, tenemos la verdad como evidencia, ¿no? Esta es la concepción cartesiana de la verdad, ¿no? Para Descartes, filósofo que ustedes ya conocen, cuando una idea se presenta de manera clara y distinta a la razón, debemos admitirla como verdadera, ¿no? Para Descartes, ¿qué es conocimiento? Conocimiento es una idea verdadera. ¿Pero qué es una idea verdadera? Es una idea clara y distinta, es decir, que se presenta de una manera tan evidente a nuestros sentidos, ¿no? Tan evidente eh, que no necesitamos que nadie nos pruebe que esto es así. Nos basta con nuestra razón, ¿no? Nuestra razón ve tan claramente, ¿no? La verdad que contiene, por decir, una proposición, un juicio, que no necesitamos que nadie nos lo demuestre, ¿entienden? Porque lo percibimos de manera clara y distinta, ¿no? En este enfoque, la verdad se funda en una evidencia racional alcanzada por un sujeto. El ejemplo de verdad clara y distinta, esto es indudable, es el enunciado cartesiano pienso, luego existo, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Eh, como sabemos, Descartes es el creador de un método filosófico conocido como la duda metódica, ¿no? Con este método buscó un punto de partida para llegar a verdades absolutamente ciertas e incuestionables, o sea, de las cuales no tendríamos ni una pizca de duda, ¿no es cierto? Y concluyó que el criterio de verdad no residía en la correspondencia con una realidad externa, ¿no? Que podría ser ilusoria, producto de un sueño o producto de un genio que me está engañando, un genio maligno que me quiere engañar, ¿no? Haciéndome creer que hay una realidad externa que en realidad no existe, ¿no? Sino en la evidencia interna, ¿no? ¿Entienden? Concluyó que el criterio de verdad
no residía en la correspondencia con una realidad externa que podría ser ilusoria, sino en la evidencia interna. Por lo tanto, un conocimiento es verdadero y cumple con dos criterios cartesianos. La claridad, que significa que la idea se presenta de forma nítida, transparente a la mente, ¿no? Es como cuando eh, vemos con los ojos que tenemos en la cara, en el rostro, vemos pues una persona que pasa delante de nosotros, la vemos con total claridad, ¿no es cierto? Así nuestra razón también puede ver ciertas ideas, ¿no? Con total nitidez, ¿no? Y la distinción se refiere a que una idea está tan delimitada y separada de otras, ¿no? Tan delimitada y separada de otras, ideas que no se puede confundir con ninguna otra cosa, ¿no? No podemos confundir, ¿no? O sea, ahí lo que veo es un árbol y es un árbol, pues no puede ser no puede ser un edificio, no puede ser un cerro, ¿no? Eso es un árbol y punto, ¿no? O sea, eso quiere decir distinto, ¿no? La verdad, por tanto, se capta mediante una intuición intelectual inmediata, que es una especie de luz natural de la razón, ¿no es cierto? Los ejemplos que da Descartes eh, sobre verdades evidentes son, por ejemplo, el famoso pienso y luego existo, o cogito ergo sum en latín, ¿no? ¿Cierto? Bueno, como saben, Descartes quería construir una nueva filosofía, un nuevo edificio filosófico, pero sobre bases absolutamente seguras, ¿no? O sea, de las cuales no tuvieras ninguna duda, ¿no? Y por eso es que usa la duda como método, ¿no? Usa la duda como método. Recuerden que su método se llama duda metódica, ¿no? Él usa la duda, pero solamente como un medio. En Descartes la duda no es la finalidad, es simplemente un medio para llegar a la certeza, ¿no es cierto? Entonces la primera certeza a la que llega dudando de todo, recuerden que él duda de Dios, duda del mundo, ¿no? Duda de la habitación en la que se encuentra en ese momento, ¿no? Duda de su cuerpo, duda de sí mismo, y encuentra que lo único que no puede dudar es de que está pensando, ¿no? ¿No es cierto? Pero si él está pensando, ¿no? Significa que existe, ¿no es cierto? Entonces, esa es, ¿no es cierto? Una verdad evidente, ¿no es cierto? La verdad de la propia existencia es inmediatamente evidente para la persona que piensa, ¿no? Incluso si dudo de todo, el acto de dudar o de pensar que es lo mismo, prueba mi existencia como ser pensante, ¿no? Y esta verdad no necesita de correspondencia alguna con el mundo físico, sino que es una intuición racional o evidente, ¿no? ¿Me entienden? Profe, ¿y hay otros ejemplos de verdades evidentes según Descartes? Claro, por ejemplo, ciertos axiomas, los axiomas matemáticos de la matemática y de la lógica. Por ejemplo, el todo es mayor que la parte. Bueno, yo no necesito que nadie me demuestre eso, ¿no? Me basta simplemente con analizar el enunciado, usar mi razón para darme cuenta, pues, que es absolutamente cierto, ¿no? El todo es mayor que la parte, claro, eso es evidente, es lógico, ¿no? ¿No? No podría decir lo contrario. O sea, no podría tener que decirle, oye, a ver, demuéstrame que eso es así, porque no lo entiendo. No, pues, o sea, es una verdad evidente, ¿no es cierto? Una verdad evidente, ¿no? Muy bien, y finalmente tenemos la verdad como utilidad. Eh, la verdad como utilidad eh, procede de la teoría filosófica pragmatista o de la filosofía pragmatista, ¿no? En el enfoque pragmático de la verdad, el criterio usado para afirmar que una doctrina o teoría es verdadera es su utilidad, ¿no? O sea, no es la correspondencia
con la realidad externa, ni tampoco la evidencia, ¿no? No, algo es verdadero por su utilidad, porque me reporta algún provecho, algún beneficio, ¿no? Alguna utilidad, ¿no? El principal representante de esta concepción de la verdad es William James. Bueno, existen otros, como también el filósofo norteamericano John Dewey, ¿no? También es un representante de esta concepción de la verdad, ¿no? En este caso, la verdad no se relaciona con el sujeto, las representaciones o los objetos, sino con las consecuencias beneficiosas que se pueden extraer de un enunciado. Por ejemplo, para un pragmatista, el enunciado Dios existe es verdadero si nos es útil en la vida. Por ello, a un pragmatista, pues, sería un error decirle, oye, ¿tú crees en Dios? El pragmatista te diría, oye, un ratito, esa pregunta está mal hecha, ¿no? Este, la pregunta correcta para él, correctamente planteada, sería, este, ¿la idea de Dios le es útil al hombre? ¿Crees que la idea de Dios es útil al hombre? Bueno, si es útil, es verdadera. Si no, es falsa. Entonces, la verdad depende de la utilidad, ¿no es cierto? Muy bien. Como les decía, para filósofos pragmatistas como William James y John Dewey, la verdad no es una propiedad estática de una idea que corresponde a la realidad objetiva, como en la teoría de la correspondencia, sino que es un valor instrumental. La verdad es algo que le pasa a una idea en el proceso de su aplicación práctica, ¿no? Es decir, de acuerdo con esta concepción acerca de la verdad, debemos concebir la verdad como una función, ¿no? Una creencia es una herramienta, o sea, un instrumento que guía nuestras acciones y nos ayuda a resolver problemas o satisfacer necesidades. La verdad es eso, es una creencia. La verdad es una herramienta, es un instrumento que guía nuestras acciones y nuestras decisiones, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta es el enfoque en las consecuencias, ¿no? La validez de una creencia se mide por sus resultados prácticos, también por su éxito en la adaptación al entorno, no por una correspondencia abstracta con la realidad, ¿no? O sea, si algo me otorga consecuencias beneficiosas, entonces es verdadero, pues, ¿no? Por otro lado, la verdad es dinámica. Las verdades pueden cambiar. Lo que es útil y verdadero en un momento o contexto determinado puede dejar de serlo si deja de funcionar. Ahora, en cuanto a esta teoría, existen pues muchos ejemplos, ¿no? En la religión, en la ciencia, en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, la regla de conducir por la derecha o por la izquierda, ¿no? Dependiendo del país en el que te encuentres, es una verdad socialmente construida. Es verdadera en su contexto porque es útil para mantener el orden, para prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, el timón del vehículo va a la izquierda, pero hay países en los que, en Estados Unidos, por ejemplo, o en Japón, el timón está a la derecha, no está a la izquierda, ¿no? Este, bueno, son cuestiones, pues, de carácter pragmático, ¿no? Si la creencia en un poder superior proporciona a una persona consuelo, propósito vital y la ayuda a vivir una vida más ética y feliz, entonces esa creencia es verdadera, ¿no? ¿Por qué? Porque es útil y porque tiene consecuencias vitales positivas, ¿no? Por ejemplo, un mapa de una ciudad puede tener proporciones distorsionadas o usar símbolos abstractos que no se corresponden perfectamente con la realidad física de la ciudad.
pero es verdadero en el sentido de que es útil para trasladarte por la ciudad y llegar a tu destino. O sea, es útil porque funciona para un propósito específico, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Entonces, existen diferentes ejemplos que podemos poner, ¿no? Acerca de la verdad como utilidad. Quizá este último, ¿no? Antes de que se impusiera la teoría de los gérmenes, la idea de lavarse las manos antes de una operación se consideraba verdadera porque era útil para reducir las infecciones y salvar vidas. Incluso antes, ¿no? Eh, por lo tanto, la teoría de la verdad como utilidad o pragmatismo se aplica en numerosos ámbitos de la vida, ¿no? Fuera de la filosofía, fuera de las ciencias, ¿no? Especialmente donde el valor de una idea radica en su eficacia y su capacidad para resolver problemas. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso es lo que puedo decirles sobre este tema. No sé si tienen alguna duda. Me gustaría que me digan con toda sinceridad si mi exposición ha sido clara, si los ejemplos que he utilizado han ayudado a que se entiendan los contenidos explicados a lo largo de este tiempo de trabajo. ¿Todo claro, jóvenes? Todo claro, profe. Muy bien. A ver, yo les voy a hacer algunas preguntas, ¿ya? A ver, díganme. Eh, Miren, si alguien afirma que A es igual a A, repito, A, un objeto es igual a sí mismo, o lo que es lo mismo, A es igual a A, ¿qué enfoque de la verdad está aplicando? ¿El enfoque de la correspondencia, el enfoque de la evidencia o el enfoque de la utilidad? A es igual a A, todo objeto es igual a sí mismo. ¿Qué enfoque está aplicando? Evidencia. Hay tres enfoques, ¿no? El enfoque de la verdad como correspondencia, el enfoque de la verdad como evidencia y el enfoque de la verdad como utilidad. ¿Qué enfoque está aplicando? Cuando alguien afirma que un objeto es igual a sí mismo, o lo que es lo mismo, A es igual a A, ¿qué enfoque de la verdad está aplicando? ¿El enfoque de la correspondencia, el enfoque de la evidencia o el enfoque de la utilidad? ¿Ian Olivera está en la clase? ¿Héctor Pareja está en la clase? Sí, profe. A ver, Héctor, ¿cuál es tu respuesta? ¿O deseas que te vuelva a formular la pregunta? Sí, por favor, la pregunta. A ver, si alguien afirma que un objeto es igual a sí mismo, o lo que es lo mismo, A es igual a A, ¿qué enfoque de la verdad está aplicando? ¿El enfoque de la verdad como correspondencia, el enfoque de la verdad como evidencia o el enfoque de la verdad como utilidad? La primera corresp- No, corresponden, ¿no? no. Vale, a ver. Vamos, Héctor, te quedan dos opciones. No sé, profe. Ya, no te preocupes. A ver, Tania Escudero está en la sesión. Sofía Lino está en la sesión.
Sí, profesor. A ver, Sofía, ¿necesitas que vuelva a repetir la pregunta o ya no es necesario? Ya no es necesario. A ver, ¿cuál es tu respuesta? A ver, Edilson Rojas está en la sesión. Evidencia, profe. Claro, muy bien, mi estimado amigo, eres un trome. A ver, fundamenta tu punto de vista. Por qué cuando alguien dice que un objeto es igual a sí mismo o A es igual a A, está aplicando el enfoque de la evidencia? A ver. Cuando una idea se muestra de manera clara, o sea, tal y como ven mis ojos. Si mis Claro. ojos ven una silla, es una silla. No, pero no son tus ojos, sino el entendimiento. O sea, es el entendimiento, o Ujú. si se quiere, los ojos de tu razón los que ven con toda claridad. ¿Me dejo Ah, entender, Edilson? sí, profe. Ya, mira, Edilson, no apagues tu micrófono, por favor. Quédate con el micrófono prendido. Si fueras tan amable, por favor. ¿Puedes? Sí, profe. Mira, si yo digo, a ver, este, todos los hombres casados no son solteros. Todos los hombres casados no son solteros. Bueno, ¿tú necesitas que alguien te demuestre que eso es así? No, ¿no es cierto? No, todos los hombres casados no. Es lo mismo, pues, ¿no? Porque un hombre casado es un hombre no soltero, ¿no? Ujú, Es como si dijeras, los no solteros son no solteros, ¿cierto? O sea, ujú. es un juicio Sí, tautológico, o sea, dice lo mismo, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, ahí, ¿qué enfoque de la verdad que estamos aplicando? ¿Correspondencia, evidencia o utilidad? Mm, correspondencia. No, No. correspondencia es cuando tú tienes que verificar la idea que tienes de algo con el hecho, ¿entiendes? Pero en este caso, tú no necesitas recurrir a la correspondencia. No te basta acaso cuando alguien te dice, todos los hombres son, todos los hombres casados no son solteros. No necesitas más que tu razón para darte cuenta que eso es verdadero o no, Sí. ¿no es cierto? No necesitas que nadie te lo pruebe. Te basta tu razón. O sea, son los ojos de tu razón los que se dan cuenta. Por eso se llama evidente, evidente. Evidente viene de videre, que es ver no con los ojos de la cara, sino los ojos de la razón. ¿Me entiendes? Sí, sí, profe. Muy bien. Gracias por haberme ayudado. A ver, Ya, no se preocupe, profe, que todo estoy anotando. no, gracias, muy bien, te felicito. Eso es lo que hay que hacer. A ver, vamos con Nicole Rupay. A ver, Nicole, prenda su micrófono. Sí, profe. Hola, Nicole. A ver, mira, te voy a poner un ejemplo y tú me vas a decir si estoy aplicando la verdad como correspondencia, la verdad como utilidad o la verdad como evidencia. ¿Te parece? Ok, profe. A ver, si yo digo, Buenos Aires es la capital de Argentina. Buenos Aires es la capital de Argentina, ¿no? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Ya, ¿y cómo sabes que es verdadero? Porque en efecto Buenos Aires es la capital de Argentina, ¿no es cierto? Ah, como correspondencia. Claro, es la verdad como correspondencia, efectivamente. Muy bien, efectivamente, muy bien. A ver, te voy a poner otro ejemplo, ¿ya?
¿Te parece? Ok, profe. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, si yo digo, el triángulo tiene tres lados. El triángulo tiene tres lados. ¿Es verdadero o falso? Es verdadero. Muy bien. ¿Y qué enfoque de la verdad es adecuado para determinar la verdad? A ver, ¿cuál es el enfoque de la verdad que hemos usado? Como Es evidencia. evidencia, ¿no? Sí. ¿Y por qué evidencia? A ver, tu respuesta es correcta, pero ¿por qué evidencia? Por contar los lados del triángulo. Claro, porque un triángulo por definición no es acaso una figura de tres lados. Te pregunto, por definición, un triángulo no es una figura que tiene tres lados. Sí. Si no tuviera tres lados no sería triángulo, pues, ¿no? ¿Me No. entiendes? Entonces, ¿necesitas que alguien te pruebe que eso es así? No, no es cierto. Te basta simplemente tu razón, ¿no? ¿Es así o no? Sí, profe. Muy bien, eso es. Bueno, a ver, ¿quién me dice, a ver, Ivana Barrios, puede prender su micrófono, por favor? Sí, profesor. A ver, ante la Ujú. pregunta, ¿podemos conocer o no podemos conocer? ¿Ya? Ante la pregunta, ¿podemos conocer o no podemos conocer? ¿Qué responde el dogmatismo? ¿El qué, profesor? El dogmatismo, ¿qué responde frente a la pregunta, ¿podemos conocer o no podemos conocer? ¿Qué respondería un dogmático? Respondería que sí podemos conocer. ¿De manera parcial o completa? Mm, Podría ser de manera completa. Claro, no podría ser, es de manera completa, de manera sin límites, ¿no? Ilimitada, ¿no es cierto? Ujú. Muy bien. Sobre la misma pregunta, ¿qué podemos conocer? A ver, ¿cómo se llama la postura que niega o que duda de que podamos alcanzar un conocimiento objetivo? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es la postura que duda de que podamos alcanzar un conocimiento objetivo? El relativismo. No, sobre la posibilidad del conocimiento. Sobre la posibilidad del conocimiento solo hay tres posturas: dogmatismo, escepticismo y criticismo. ¿Cuál de estas sostiene o duda de que podamos alcanzar un conocimiento objetivo? El el escepticismo, ¿no es cierto? ¿Me escuchas? Sí, El, profesor. el escepticismo. Eh, a ver, sobre el origen del conocimiento, ¿cuál es la postura que sostiene que el conocimiento surge de la intervención de los sentidos y la razón? ¿Cuál? ¿Cuál es la postura que sostiene que el conocimiento surge de los sentidos y de la razón?
¿Tienes la respuesta? A ver, Ian, ¿cuál es la postura que sostiene que el conocimiento surge de los sentidos y la razón? Ian. El empirismo. No, es el criticismo. Claro, porque el empirismo sostiene que solo el conocimiento solo surge con los sentidos. ¿Mm? Bueno, tienen que estar, no sé, por eso les preguntaba, ¿está claro? Si no, para volver a repetir, tendrían ustedes que eh, preguntar, pues más, ¿no? A ver, David Domínguez, ¿me escucha? Profe. Hola, ¿cómo estás, David? ¿Te puedo hacer una pregunta en relación con lo que hemos estudiado? ¿Te parece? Sí, profesor, dígame. A ver, mencióname, a ver, ¿cuántas clases de escepticismo hay, según lo que hemos hablado? Hay dos nada más, el absoluto y el relativista. Claro, muy bien. De estos, ¿cuál es el que sostiene que eh, no podemos conocer las cosas de manera objetiva? El relativista, Claro, y el que sostiene que no podemos conocer nada, por lo tanto no podemos emitir juicios, solo opiniones, ¿cuál es? el absoluto. Así es, muy bien, felicitaciones. Muy bien, muy bien. A ver, en relación al problema sobre la posibilidad del conocimiento, ¿cuál es la postura? ¿Cuál es la postura que tiene una plena confianza en la capacidad de los sentidos y la razón para conocer? Disculpe, ¿cómo? En relación a la posibilidad del conocimiento, ¿cuál es la tesis que tiene plena confianza en las facultades del sujeto para conocer? Tiene plena confianza en los sentidos y en la razón. El dogmatismo, Claro, muy bien, el dogmatismo, ¿no es cierto? Y al contrario, a ver, ¿cuál es la tesis que duda, que desconfía de los sentidos y la razón para conocer? el escepticismo, Claro, muy bien, muy bien. ¿Y cuál es la tesis que buscó sintetizar ambas tesis, la del dogmatismo y la del escepticismo? el criticismo, Claro, ¿quién es el representante del criticismo? Immanuel Kant. Claro, muy bien, qué trom eres. Muy bien. Bueno, a ver, les voy a dar las claves, ¿ya? En cuanto a la lectura complementaria, como pueden ver ahí hay una pregunta, ¿no? Cuya respuesta correcta se encuentra en la alternativa B de Barco. En cuanto a los ejercicios de clase de la semana, 1E de nano, 2A de avión, 3C de casa, 4D de dado, 5B de barco, 6D de dado, 7E de enano y 8D de dado. Jóvenes, quiero terminar, bueno, pidiéndoles a ustedes que se den un tiempo para leer estas
estas frases motivacionales que aparecen en la parte superior de la primera hoja del cuadernillo de filosofía. Como se habrán dado cuenta, en todas las semanas se presenta una frase de este tipo. Por ejemplo, la del día de hoy es: todo pensar tiene que hacer referencia directa o indirectamente a intuiciones y por consiguiente a la sensibilidad, ya que ningún objeto se nos puede dar de otra forma. Esta frase corresponde a la obra crítica La razón pura del filósofo Immanuel Kant. Reflexionenla, ¿no? Que sea un reto para ustedes saber qué tiene que ver con lo que hemos estudiado, con lo que propuso Kant en su momento acerca del conocimiento. ¿Qué tiene que ver, no? Todo pensar tiene que hacer referencia directa o indirectamente a intuiciones y por consiguiente a la sensibilidad, ya que ningún objeto se nos puede dar de otra forma. Ahí lo que quiere decir Kant es que si bien todo conocimiento comienza con los sentidos, la razón también eh, participa, ¿no? O sea, la razón cumple un rol activo en el conocimiento, ¿no? Eh, de la razón provienen las intuiciones puras, que son el espacio y el tiempo, como también las categorías con las cuales ordena la información de los sentidos, ¿no? Y también al final, ¿no? Hay siempre una lecturita extra que puede ser una semblanza, ¿no? Este, es una lectura dedicada al aporte, a la labor de algún filósofo o intelectual importante, ¿no? Esta vez, esta lectura tiene que ver con el pragmatismo de William James, ¿no? Entonces, a ver, les pido que se den un tiempo para leerla porque les va a ayudar, va a servir como un complemento a lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, jóvenes, por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Hasta luego.